Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a este nuestro cuarto encuentro sincrónico de la asignatura Documentación de Métodos y Procedimientos. El día de hoy, tal y como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaríamos entonces desarrollando nuestra cuarta sesión sincrónica correspondiente en este caso al módulo número 3, formatos, formas y formularios. Recuerden que quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha venido acompañando en el desarrollo de este curso. Em, Inicialmente, pues recordemos que ya con anterioridad hemos desarrollado otros eh, tres encuentros sincrónicos relacionados por allí. El primero con la bienvenida al curso, luego hablamos un poco sobre las temáticas del módulo número uno. Y la semana anterior hablamos un poco sobre las temáticas precisamente del módulo 2. El día de hoy vamos a desarrollar temáticas de este último módulo relacionado con los procedimientos, las formas, los diagramas y los manuales que hacen parte de la estructura documental que se maneja dentro de las organizaciones. La agenda que tenemos entonces para el día de hoy será en primer lugar realizar una breve presentación de nuestro módulo número 3 que estamos ya desarrollando o que realmente ustedes van a empezar a desarrollar a partir del próximo día lunes. Vamos a hablar de los conceptos de formas, formularios y formatos. Vamos a hablar del diseño de las formas, el control de formas, que debe desarrollarse dentro de las organizaciones para, de cierta manera, no estar creando y creando y creando documentos que de cierta manera no van a permitir centralizar la información, ¿no? Cuando yo estoy creando y creando y creando documentos dentro de una empresa, eh, no voy a poder, de cierta manera, realmente centralizar la información, ¿no? Voy a empezar a crear, crear y crear documentos y sencillamente cuando realmente yo requiera eh, gestionar adecuadamente la información, voy a tener la información totalmente dispersa. Luego de eso vamos a hablar de la representación de los procesos, que recordemos que es la metodología para ilustrar de manera gráfica y rápida los procesos que se manejan dentro de las empresas, dentro de los cuales vamos a hablar de los símbolos, las gráficas o diagramas y la clasificación de gráficos. Y por último, muy de manera gráfica, vamos a validar cuáles son los elementos que componen a los diagramas de flujo. Bien. Bueno, entonces, en primer lugar, recordemos, nuestro módulo número 3 de esta asignatura se denomina diagramas de procedimientos, en el cual se busca que ustedes puedan identificar la importancia de las formas, las gráficas y los manuales en la elaboración, interpretación y puesta en marcha de los distintos procedimientos de la organización. ¿Mm? Nuevamente lo reitero, los diagramas nos ayudan a ilustrar de manera gráfica los diferentes procesos que se estructuran dentro de las empresas. Esa graficación realmente es muy importante porque realmente acelera mucho lo que es esa labor de poder em, demostrar la información. Realmente es lo que sencillamente nosotros queremos alcanzar, lo que nosotros queremos lograr obtener es poder eh, que ese proceso se entienda de manera muy sencilla, que ese proceso yo lo pueda eh, verificar rápidamente. Si requiero alguna información particular, pues yo me dirija, como lo menciono, puntualmente a algún apartado de ese procedimiento y sencillamente solamente observarlo e identificar cuáles son los elementos más relevantes del proceso sin necesidad de entrar a leer y a identificar punto por punto de qué se trata. En este módulo número 3 contaremos con el desarrollo de dos actividades. Cada una de esas actividades tiene una ponderación del 20% sobre la nota final del curso. La primera de esas actividades, si no me equivoco, se habilita el próximo día lunes, pero de todas maneras vamos a ver nuestro plan de formación y cronograma de actividades para tener
mucho más clara esa información. Módulo 3, actividad número 5, diagramas de procedimientos. Se habilita a las 8 de la mañana del 28 de junio y permanecerá habilitada hasta las 8 de la mañana del lunes 5 de julio, es decir, de este lunes que viene en 8 días. Inmediatamente cierra esta actividad, a las 8 de la mañana del 5 de julio se habilitará la evaluación acumulativa del curso o evaluación final, que tendrá cierre el día 18 de julio, que es un domingo, a las 11:59 p.m. Nuevamente repito lo que les he anunciado desde la sesión sincrónica de bienvenida, y es que tengan en cuenta que la fecha de cierre de la evaluación final es la misma fecha de cierre en términos generales del curso. Entonces, las recomendaciones que yo siempre realizo a mis estudiosos en este último apartado, no solamente en el último apartado, a lo largo del curso, es que no se esperen hasta el último momento, hasta el último día, hasta la última fecha, para desarrollar la presentación de sus actividades, en especial de esa evaluación final. Como lo pueden observar dentro de su calendario, van a contar con prácticamente 2 semanas para presentar esa última evaluación. Em, Anticípense a esa fecha de cierre. Yo les dejo 2 semanas con la intención que ustedes hagan uso del primer fin de semana, que hagan uso de esa primera semana o inclusive el primer fin de semana para presentar la actividad, y con eso ustedes salgan de esa entrega. Porque no quiero que el día 19 de julio, el lunes, me envíen correos electrónicos diciéndome: profe, la verdad no me di cuenta que el curso cerraba, profe, no sabía, pensé que era el lunes, pensé que era a las 8 de la mañana, pensé que era otro día, pensé que era otro mes, pensé que era otro año. Bueno, no sé. Por favor, tengan en cuenta esas fechas. Ya ustedes, desde el inicio del curso les he hablado a lo largo de estos 4 encuentros sincrónicos, bueno, y inclusive el siguiente nuevamente voy a repetir lo mismo. Desde ese inicio se les ha dejado claras las fechas y horas de presentación de las actividades, entonces por favor presenten su evaluación final dentro del tiempo que está presupuestado para ello. Bien, bueno, entonces dentro de las temáticas que hablamos en esta sesión sincrónica del día de hoy son los conceptos de formatos, formas o formularios. Según Barrios, es cualquier documento impreso destinado a que en él se anoten datos para su uso respectivo en situaciones idénticas de tratamiento de datos. Según Gibbs Meyers, es un objeto que tiene impresa información estática con espacios en blanco para asentar información variable. Realmente los formatos son esos documentos que nosotros creamos para diligenciar algún tipo de información. ¿De qué se trata de algún tipo de información? Pues de dejar allí asentado algunos datos que yo quiero documentar, que yo quiero capturar y que se producen al interior de la empresa. La información o los datos son algo que normalmente se están produciendo al interior de la organización, siempre, en todo instante. No es solamente algunos días, no son solamente algunos procesos, no son solamente algunas actividades. En realidad, son todos los procesos de gestión, son todas las actividades, son todas las tareas que se desarrollan en la empresa y en todo momento los que producen datos, los que producen información. Una de las actividades que debe orientarse todo tipo de empresa es precisamente tratar de identificar cuáles son los mecanismos, cuáles son las estrategias que van a permitir que se pueda dar alcance a esas modificaciones, a esas mutaciones que se presentan y que le permiten generar información. Entonces, las organizaciones deberían constantemente estar ideando herramientas para capturar esa distinta información que se produce internamente, para luego hacer uso de esa misma información y tomar decisiones adecuadas. Entonces, los formatos sencillamente serán una hoja de ruta, una guía que me permita a mí identificar qué es esa información que yo voy a documentar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una línea de producción de zapatos, como resultado o como datos que se producen de esa línea de producción estarán, por ejemplo, la cantidad de zapatos que se han desarrollado en un día por parte de esa línea de producción. Otro tipo de información será, por ejemplo, la cantidad de productos semi elaborados,
¿sí? Otro dato, por ejemplo, podrá ser la cantidad de materia prima utilizada. Otro puede ser la cantidad de materia prima resultante que quedó como sobrante o como residuos del ejercicio productivo, ¿sí? Entonces podemos identificar que son diferentes los datos que normalmente se producen en ese entorno productivo. Entonces, para yo poder capturar esa información, ¿m? Necesito algún elemento. Y allí es donde surge el formato o el formulario, como el elemento que me va a permitir a mí anotar esa información. ¿Por qué es necesario? Para tener claro, para tener una hoja de ruta, como lo he dicho, de documentar esa información, porque puede que yo un día entonces vaya a documentar la cantidad de productos elaborados y anote ahí un número de 20, digamos. Y después me acuerdo, bueno, que era lo otro que yo tenía que documentar. Ah, bueno, la cantidad de materia prima. 50 metros de tela que utilicé. Listo. Y el otro dato, ¿cuál era? ¿Qué más se me ocurre? Mm, la cantidad de residuo que quedó en la materia prima. Ah, bueno, 2 metros. Listo. Y después con esa hoja voy y a mitad del camino no me acuerdo de qué era cada uno de esos datos. ¿M? Y especialmente algo, se me olvidó documentar la cantidad de producto semi-elaborado que logré también finalizar, entre comillas finalizar, es decir, que lo dejé allí semi-elaborado listo para finalizar su proceso. ¿M? Entonces se me olvidan datos, se me olvidan elementos que yo documentar y no le llevo un orden. Los formatos me permiten a mí manejar un orden, ¿sí? Tener, por ejemplo, nombre del proceso, y llevar un orden, cantidad de productos terminados, tantos, cantidad de productos semielaborados, tantos, cantidad de materia prima utilizada, tanto. Me permite a mí llevar toda esa información en orden. Entonces, por eso estos dos autores mencionan, es información impresa que está allí de manera estática con algunos espacios para rellenar información variable. La información variable es la que yo voy a ir llenando allí todos los días. Entonces, podré llevar un histórico. ¿Cuánto produje el día lunes? ¿Cuánto el martes y el miércoles? Así para cada uno de los días en que yo desarrolle ese ejercicio productivo. Entonces, esas formas se convierten en una herramienta fundamental para poder capturar esa información que constantemente se está desarrollando, se está produciendo dentro de las empresas. Yo podré tener allí disponible esa información para desarrollar mis ejercicios de gestión de información y para desarrollar principalmente los ejercicios que estén relacionados con la elaboración de estrategias y de acciones correctivas a implementar dentro de la empresa. ¿Mm? Bueno, algo importante que ya vamos a mencionar más adelante, el control de las formas, pero bien, hay otro apartado también y es que estos formatos cuando se diligencian se convierten en registros, en registros de calidad. Ya la sesión anterior, si no me equivoco, nosotros hablamos un poco sobre esa estructura documental que existe en las empresas y dentro de esa sesión sincrónica se hizo mención precisamente que en el último eslabón estaban los registros y que los registros constantemente se están creando. Entonces, hagámonos una idea de que nosotros tenemos el formato A01, que es ese que les acabo de indicar, que se trata del formato que me permite a mí medir los resultados de la línea de producción de tenis. Y el día lunes voy a llenar un formato de esos. El martes lo mismo, el miércoles lo mismo. Ahora imagínense ya cuando llevemos en la semana 50 del año, pues ya llevo una gran cantidad de documentos diligenciados, ¿no? Y si ya he desarrollado esa actividad productiva por 3 años, pues imagínense la cantidad de formatos que yo he logrado diligenciar. No son nuevos formatos lo que yo estoy desarrollando. El formato sigue siendo el mismo, el A01, que me pide a mí la información de cantidad de producto terminado, cantidad de producto semi-elaborado y demás. Pero una vez yo los diligencio, se convierten en un registro. Entonces, el primero que elabore el registro del primer día que yo tome la información será, no sé, el RA01, el martes el RA02, y ya por allá cuando vaya en el tercer año, muy seguramente estaré yo por allá en el RA 1000 y pico, 1200 algo, ¿sí? Y esos serán cada vez registros nuevos, pero el formato continúa siendo el mismo, el A01, ese no cambia, ¿no? Porque es el mismo documento en blanco. Entonces, ¿quién desarrolla ese diseño de las formas? Esto va a depender de cómo la organización desarrolle su ejercicio, uno, en primer lugar, de documentación de sus procesos
Y en segundo lugar, de seguimiento a los resultados e indicadores de cada proceso. Es decir, si la organización cuenta con el músculo financiero que le permite tener un área de trabajo exclusiva para desarrollar el ejercicio de documentación de procesos y que incluso, por ejemplo, le permite tener un área exclusiva para que se encargue de realizar el ejercicio de seguimiento a indicadores, pues entonces se podrá determinar cómo va a desarrollarse ese ejercicio. En ese caso, el diseño de la forma muy seguramente lo realizará el equipo de procesos que documente los procesos, valga la redundancia, o el equipo de calidad que se encargue de realizar seguimiento a los indicadores. ¿Mm? En la mayoría de las organizaciones, cuando hay un área exclusiva para eso, están unificadas, ¿no? Áreas de calidad y procesos, o procesos y calidad. Es solamente un área de trabajo que se encargan del diseño de los procesos que se ejecutan dentro de las empresas, de cómo se elaboran precisamente los formatos y los indicadores para medir cada uno de esos procesos y por lo tanto tienen de cierta manera un control sobre los formatos y los registros que se producen. Pero entonces, en este sentido, em, si no es posible tener o contar con ese músculo financiero que le va a permitir a un área específica dedicarse a la labor de diseño de las formas, puede que esa labor se le encargue o se le asigne directamente al líder del proceso. ¿Por qué el líder del proceso? Porque él es el responsable de los resultados que se alcanzan con ese proceso. Él estará interesado en que el proceso se documente, en que se realice, por ejemplo, un diagrama de flujo del proceso, en que se establezcan los formatos oportunos para que el proceso se desarrolle de manera adecuada y se tome toda la información pertinente. Él será interesado que se lleven los registros oportunos de todos esos procesos que se ejecutan, o es decir, de todas las actividades que se desarrollan en su proceso, y de cierta manera que exista esa información para que él pueda tomar decisiones y realizar ese ejercicio de mejoramiento continuo. Esos registros serán insumo para que él diseñe las estrategias que más adelante va a implementar con el objetivo de optimizar los resultados de su proceso. Entonces, por lo menos eso dentro de las empresas, cuando no existe la oportunidad de contar con un equipo específico o con un área de trabajo específica para esa labor, existirá entonces un equipo, un individuo, perdón, el jefe de proceso, que debe desarrollar esa actividad de seguimiento y de diseño de las formas. Que es importante acá que trate de diseñarse una forma que capture la mayor cantidad de información, toda la información que sea relevante dentro de la compañía, toda la información que sea relevante dentro del proceso. Como lo acabo de mencionar en ese simple ejemplo, pues son muchas más variables las que yo puedo o trate de medir allí. Por ejemplo, el tiempo de trabajo, em, la cantidad de producto esperado que se llegase a finalizar, ¿sí? Realmente la cantidad de maquinarias utilizadas, bueno, es realmente mucha la información que podría suministrarse en ese formato. Y está a cargo precisamente de aquellos que conocen el proceso, que diseñen esos formatos para, como lo he anunciado con anterioridad, tratar de capturar la mayor cantidad de información posible. ¿De qué sirve tanta información o tanto dato en esos formatos? Le permite al momento de realizar el análisis de información tener un contexto sobre la situación. Entonces, por ejemplo, ya si yo paso de únicamente documentar la cantidad de producto terminado y semielaborado y la cantidad de materia prima utilizada y la que quedó como residuo, a, por ejemplo, saber cuántas personas estuvieron involucradas en el proceso, cuánta maquinaria estuvo encendida, em, cuántas personas, pero bueno, ya dije personas y maquinaria y cuántas horas se produjeron, pues ya tendré un contexto más, ¿no? Porque una cosa es que, bueno, posiblemente el lunes entonces se hicieron 20 pares de zapatos, quedaron pendientes por terminar dos y se utilizó 20 metros de tela. Y voy y miro el martes y se produjeron 50 zapatos, 10 quedaron pendientes y se utilizaron 70 metros. Y el siguiente día también fue más o menos al orden del martes. 70 pares de zapatos, 10 pendientes y se utilizaron 80 metros de tela. Bueno, entonces empiezo a analizar y yo digo, venga, pero ¿por qué el lunes em, se produjo tan poquito y no hay información? No se sabe nada. En cambio, si yo tengo un formato donde se puede evidenciar que, por ejemplo, el lunes solo se trabajaron 4 horas, mientras que martes y miércoles se trabajaron 8, pues ya puedo hacerme un contexto
más general de la situación, ¿no? Poder tener clara alguna información adicional. Entonces, por eso es importante que cuando se realice ese diseño, se tenga presente el tratar de capturar la mayor cantidad de información posible. Ahora, otro elemento que es muy importante, el control de esas formas. Y es que esto no debe convertirse en un ejercicio de estar comúnmente generando y generando y generando formatos, porque pasa lo que les mencioné al inicio del encuentro sincrónico, que yo tenga una gran cantidad de formatos, que sencillamente no sepa cuál utilizar y que tenga toda la información dispersa en todo ese conjunto de formatos. Entonces, por ejemplo, el día lunes diligencié em, el formato A01 y el martes el A02 y el miércoles el A01 nuevamente, pero el jueves el A08. Entonces, toda la información está dispersa y no está adecuada en uno solo. Entonces, por eso es muy importante que se realice ese ejercicio de seguimiento a las formas que se crean o a los formatos que se crean dentro de la organización. Em, Constantemente, obviamente, el ejercicio y la dinámica de ejecutar los procesos permite identificar que posiblemente pues faltó algo, ¿no? Cuando uno diseña un formato para tratar de medir un proceso y va luego a la práctica en campo, perdón, se da cuenta que, bueno, faltó medir esto, faltó medir lo otro, faltó tener en cuenta esto otro, pero eso no significa que entonces el formato vaya a desaparecer o a eliminarse. Para eso se hace un control de versiones. Entonces vamos a tener el formato A01, versión 1, donde solamente medíamos eso que dijimos anteriormente de cantidad de productos terminados y semielaborados y la cantidad de materia prima, ¿sí? Pero entonces ya en la versión 02 de ese mismo formato A01, pues ya le incluimos tratar de documentar el número de horas. Y en la versión 03 ya no solamente están el número de horas adicionadas, sino también el número de trabajadores y la cantidad de maquinaria que se utilizó, ¿sí? Entonces empezamos ya a darle un contexto mucho mayor. ¿Por qué es importante tener ese control de formas? Para evitar, como lo dije, crear y crear y crear formatos sin necesidad. Puede sencillamente que yo necesite medir un proceso, medir un producto, medir un resultado de manera particular y entonces se me venga a la cabeza, no, necesito crear un nuevo formato para medir esto, pero resulte que eso ya está creado. Entonces, ¿para qué voy a crear un nuevo formato que ya existe y para qué voy a perder ese hilo de información que se ha ido tejiendo a lo largo de los años para crear un nuevo formato que llegue y me rompa eso y de cierta manera me disperse toda la información? No, debo continuar con ese hilo. Entonces, ese es realmente el sentido de la actividad, el tratar de identificar cómo está esa dinámica de los formatos dentro de la empresa, cómo funcionan unos formatos dentro de los procesos. Por eso es muy importante también ligar los formatos o los formularios a los procesos o las actividades que se ejecutan dentro de la empresa. Es decir, que si yo tengo el proceso, vamos a inventarnos otra nueva codificación, el P01, no, el P28, PB28, ¿sí? Que hace referencia al proceso financiero. Y tengo un proceso que maneja facturas y tengo allí un formato para manejar la información de esas facturas que se manejan dentro de la empresa. Entonces voy a ligar ese formato codificándolo de tal manera que se sepa que ese formato que se está manejando allí pertenece a ese proceso. Entonces será el formato, el PBFB01, ¿sí? Que está ligado al proceso de PB. Que se sepa que eh, ese formato que se está generando allí pertenece a ese proceso. ¿Sí? Para que sepa que está ligado. En algún momento en que ese proceso, digamos, mute, si es necesario que que el formato cambie, pues lo sabremos porque está añadido, ¿sí? Está adherido ese formato al proceso. Entonces, inmediatamente nosotros sabremos de la responsabilidad de actualizar ese documento. O que, por ejemplo, si ese proceso ya no se va a ejecutar más dentro de la empresa y lo vamos a eliminar, pues sepamos de una vez que necesitamos también eliminar todos esos formatos que estén ligados a ese proceso porque ya no se van a utilizar. Evitaré dejar dentro de mi empresa un montón de formatos que ya no se van a utilizar, que puede que se confundan con otros formatos y que terminemos nosotros allí suministrando información que no corresponde a ese proceso en otro tipo de actividades, ¿no? Bueno, ahora bien, junto con los formatos dentro de la estructura documental de los procesos está precisamente
la representación de los procesos, los diagramas de flujo, de los procedimientos que se ejecutan dentro de las empresas. Es muy importante que los procesos se documenten para poder capturar información relevante del mismo. Ya lo hablamos con anterioridad de los formatos, me va a servir a mí para documentar los resultados que se obtienen en la ejecución de cada proceso, pero documentar cada proceso de gestión me va a permitir a mí capturar información relacionada sobre cómo se ejecuta, no sobre sus resultados, sino cómo se desarrolla las actividades que están directamente involucradas a cada uno de esos procesos. Entonces, en ese sentido, allí estaremos nosotros almacenando información relevante a cómo se trabaja dentro de la compañía, cómo se desarrolla cada una de esas actividades. Em, ¿Qué comúnmente ocurre? Esos documentos son documentos bastante robustos, son documentos bastante grandes, porque obviamente se detienen en el detalle de, en primer lugar, por ejemplo, definir un glosario sobre algunos conceptos o temáticas particulares que tienen o que manejan cada uno de esos procesos de gestión. Se detienen a mencionar, por ejemplo, elementos relevantes como maquinarias, formatos incluso, o actividades particulares que se van a involucrar allí directamente dentro de ese proceso. Y luego empieza a realizarse una descripción muy detallada, muy minuciosa tal vez, del paso a paso que tiene sus procesos, cada una de esas actividades, incluyendo, por ejemplo, el responsable de la actividad. En segundo lugar, la descripción que requiere cada una de esas actividades, incluyendo, por ejemplo, la utilización de aplicativos, de maquinaria, de software, equipos de cómputo, incluyendo también la mención de los indicadores, incluyendo también la mención de los formatos que se deben diligenciar una vez se ejecuten cada una de esas actividades. Entonces, tendremos un conjunto de documentos bastante robusto, un conjunto de documentos que tiene gran cantidad de información y que en determinadas circunstancias, si alguien de la empresa, si alguien de la organización requiere una información de manera particular, si alguien requiere una información puntual sobre el proceso de gestión, pues va a ser bastante complejo, ¿no? Va a ser bastante difícil poder manejar esa información de manera adecuada, porque entonces esa persona, para acceder a esa información, tendría que empezar a leerse todo eso que les acabo de anunciar. El glosario, el instructivo o mención de actividades, luego la descripción de cada una de esas actividades, verificar los formatos, verificar los instructivos, bueno, verificar absolutamente toda esa documentación para entender por allá finalmente algo particular que quería observar. Para eso surge entonces, para evitar que ese ejercicio sea tan engorroso y tan demorado, surge una herramienta. ¿Y cuál es esa herramienta? La diagramación de procesos o la representación de procesos mediante gráficas. La gráfica, como ya lo he dicho con anterioridad, me va a permitir a mí tener una imagen detallada, sencilla y fácil de entender de cómo fluyen las actividades dentro del proceso, cómo fluye también la información, cómo fluye el desarrollo de trabajo dentro de ese proceso de manera particular. Entonces, si yo quiero entender puntualmente una tarea, si yo quiero entender puntualmente una actividad, voy a ubicarme dentro de ese flujo de proceso y voy a irme directamente a la actividad que quiero identificar. Me doy cuenta dónde está y al darme cuenta dónde está, puedo dirigirme rápidamente a la descripción del proceso sobre esa actividad puntual. Y ya no tendré que realizar la lectura absolutamente de todo el documento, irme a cada uno de los paso a paso para entender de qué se trata. Será entonces un ejercicio mucho más rápido. La diagramación de procesos podría mencionarse que sirve como el punto de, de índice, ¿no? Es como un índice, es como em, una descripción de lo que nosotros encontramos allí más adelante dentro de la descripción del proceso. La representación de procesos se realiza por medio de símbolos descriptivos, las cuales incluyen, por ejemplo, palabras para hacer referencia a algunos objetos o algunas actividades de manera puntual. También se suman allí símbolos estructurales,
Son marcas usadas como por ejemplo enlace, flechas, que me permiten a mí identificar cómo fluye la actividad o qué rumbo o qué dirección toma ese consecutivo de actividades que se desarrollan en cada proceso. Existen gráficas también importantes a sumar dentro de este apartado. Más adelante vamos a ver la simbología normalmente utilizada dentro de estos diagramas, porque hay algunos símbolos especiales que traducen directamente una información. Obviamente, para las personas que no están familiarizadas, perdón, con esa simbología, pues es algo como nuevo, pero para una persona que ya tiene la experiencia de leer o de verificar esos diagramas de proceso, pues de manera inmediata podrá darse cuenta cuál es el flujo de actividades que tiene puntualmente ese proceso, sin llegar a tratar de leer o identificar cada ítem que se menciona dentro de las actividades. Obviamente estamos hablando en este caso de los diagramas de flujo, diagramas de proceso. Hay otro tipo de representación dentro de los procesos, como lo es los diagramas de bloque, como son también los diagramas de entrada y salida. Esos diagramas de entrada y salida, por ejemplo, se concentran particularmente en la descripción de las entradas que tiene cada proceso, en el proceso como tal, es decir, la descripción de actividades y particularmente en las salidas. Nos grafica cuáles son las entradas del proceso, las actividades principales que se desarrollan y cuáles son las salidas. Incluso también hace mención de las salidas que funcionan como retroalimentación al proceso, es decir, que vuelven a ingresar al proceso para que el mismo se ejecute. Y en el otro caso existen los diagramas de flujo, esos diagramas perdón, diagramas de flujo no, sino diagramas de bloque. Los diagramas de bloque solamente nos hacen mención de las operaciones que se realizan en las actividades, donde nos permiten identificar cómo es ese consecutivo de operaciones, que en algunas ocasiones no siguen un orden único, sino que, pues, debido a las características que tiene el producto o la labor que se está desarrollando, toma diferentes caminos. Por ejemplo, cuando hablamos de un producto eh, general, podemos hacernos la idea de que sigue el mismo orden de actividades un proceso. Imaginémonos un vehículo. Cuando se desarrollan vehículos en una empresa sin alguna característica particular, pues seguirán el orden de operaciones normal. Unas 10 operaciones del 1 a 10 sin cambiar de orden, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, hay productos que tienen alguna personalización particular, como puede que sean precisamente esos vehículos, pues puede que en la actividad número 7, cuando el vehículo está parcialmente terminado, allí pase directamente a alguna operación especial, donde se le personalice el vehículo al cliente. Entonces ya nos damos cuenta que no sigue su camino de la operación 7 hasta la 10 normalmente, sino que toma otro camino para desarrollar sus actividades. Bien, acá nuevamente la mención de los tipos de diagramas que hace un momento les mencioné. Los diagramas de distribución de actividades, de bloques, de funciones. Y por otro lado, los diagramas de flujo o flujogramas que son gráficos dinámicos. ¿Qué elementos hacen parte precisamente de esos diagramas de flujo? Bueno, por ejemplo, el círculo, que normalmente lo referenciamos como el inicio o el fin de los procesos. Cuando nosotros vemos un círculo, sabremos que allí inicia el proceso. Obviamente tendremos en otro apartado para visualizar cuáles son las entradas a ese proceso, pero sabremos que allí da inicio a las actividades. De igual manera, cuando vemos luego posteriormente el mismo círculo, sabremos que es la finalización de ese proceso. Y en otro apartado tendremos obviamente la descripción de las salidas que se esperan obtener de ese proceso. Los rectángulos comúnmente se utilizan para describir las actividades que se desarrollan en ese proceso. Este es el elemento tal vez más común que se utiliza porque es normal que se haga uso de estos rectángulos, por ejemplo, en el diagrama de bloque. En el diagrama de bloque también se utilizan rectángulos para describir las operaciones o para describir las actividades.
que están involucradas en el proceso. Los rombos sirven para describir las decisiones que se toman dentro del proceso. Normalmente nos permiten desarrollar dos flujos. Y normalmente esa respuesta está dada a partir de un sí o un no. Es decir, son decisiones que yo puedo responder mediante un sí o un no. Se plantean preguntas de sí o no. em, y dependiendo de esa respuesta, pues el proceso tomará un camino distinto. Por ejemplo, en las actividades de calidad se podrá plantear la pregunta, ¿el producto cumple con los lineamientos de calidad? Sí, en caso que sí, pues sigue el camino hacia los procesos, por ejemplo, de embalaje y despacho. Y si no, pues puede ser al proceso productivo para realizar la corrección al producto. Está luego el símbolo del documento, es un rectángulo recortado. Se utiliza dentro de un proceso donde se genera un documento o donde se utiliza un documento, pero principalmente es aquellos procesos en los cuales como resultado da la generación de un nuevo documento dentro de la empresa. Documento que obviamente debe contener información relevante sobre la compañía o sobre la actividad que puntualmente se desarrolló allí y que obviamente será un documento importante de gestionar por parte de la empresa, de administrar la información o gestionar la información que allí se almacenó. Bueno. Em, Ese mismo símbolo repetido varias veces hace referencia a las copias o multidocumentos. En ese caso, será el manejo por parte de un proceso de varios documentos. Entonces, allí tendremos la información de que existirán algunos documentos plurales, ¿no? Que sencillamente deben hacérsele seguimiento por parte de ese proceso. No son cualquier tipo de documentos que simplemente surge y ya. No, estamos hablando de un proceso que maneja muchos documentos y que esos documentos pues están intrínsecamente asociados al proceso y al resultado que el mismo alcanza. El triángulo representa el archivo, un archivo de carácter administrativo, físico, que permite sencillamente dar manejo adecuado a esos documentos. Ese archivo nos permite a nosotros identificar el lugar donde vamos a dejar, donde vamos a guardar esos documentos, cómo vamos a gestionar precisamente esos documentos. Y encontraremos finalmente dos tipos de conectores. El rectángulo esto es como un pentágono hacia abajo, que es el conector fuera de página. Y el círculo, o más bien que un círculo es un óvalo, el cual hace referencia a los conectores dentro de la página. Hay algunos rectángulos adicionales que nosotros podemos observar. Esos rectángulos con dos líneas perpendiculares serán procesos que se desarrollan en otras áreas de trabajo, nos sirven para nosotros tener una referencia de que esos procesos se van a desarrollar en otras áreas apartadas de las que o dentro de las cuales se venía desarrollando normalmente el proceso. Y ahora otro rectángulo con dos líneas perdón, estas son las en perpendicular, había mencionado el anterior, dos líneas en paralelo, son los procesos en otra área. Y el almacenamiento interno hace referencia al rectángulo con dos líneas perpendiculares trazadas. Por último, las flechas que nos sirven como los elementos que nos permitirán unir unas actividades con otras y tener una idea sobre el flujo, cómo siguen las actividades dentro de ese proceso. ¿Bien? Bueno, mis estimados estudiosos, lo último que me queda a mí por hacer mención es una pequeña acotación sobre los manuales dentro de la organización. Los manuales son una herramienta valiosa para la comunicación que tiene como función registrar y transmitir sin distorsiones la información referente a la organización, su funcionamiento y las unidades administrativas que constituyen esa empresa. De cierta manera, los manuales ilustran los procedimientos dentro de la organización, nos indican cuáles son precisamente la forma de desarrollar esas actividades. Los manuales contienen mucha información relevante sobre los procesos administrativos de la organización, como por ejemplo su objetivo, el por qué se desarrollan, qué conexión o qué impacto tienen sobre el direccionamiento estratégico de la empresa. Y después de presentarnos esa información, nos permitirá ir al paso a paso, ir a la descripción puntual de actividades, ir al proceso detallado que nosotros deberemos ejercer
para de esa forma apuntarle a los resultados que una organización puede llegar a obtener dentro de su em, plan operativo de gestión. Y a su vez, obviamente, esos resultados que se consigan en ese plan operativo, darle alcance a ese plan estratégico que también ha definido la empresa. Recordemos que ese plan estratégico es sencillamente las actividades que ha definido la organización para competir y actuar dentro del mercado. Esas acciones que le van a permitir continuar siendo competitivo dentro de ese mercado organizacional. Bien, mis estimados estudiosos, estas han sido las temáticas que estaban presupuestadas a desarrollarse en este tercer encuentro sincrónico de nuestra asignatura. Les recuerdo, si tienen cualquier inquietud, duda, comentario, solicitud en la cual yo les pueda colaborar, por favor escríbanme por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí muy pendiente de resolver todas sus dudas y sus inquietudes. Recuerden que este próximo lunes 28 de junio tiene vencimiento la actividad número 4 del curso. Y a partir de ese 28 y hasta el 5 de julio a las 8 de la mañana estará habilitada la actividad 5 para luego finalmente solamente darle paso a la evaluación acumulativa del curso que cerrará, como ya lo dije, el domingo 28 de julio a la medianoche o a las 23:59. Tengan eso en cuenta, participen dentro de los tiempos que están establecidos para ello dentro del curso. Recuerden, cualquier novedad o inquietud que tengan, escríbanme en el correo electrónico. Yo voy a tratar de responderles en la mayor brevedad posible. Muchísimas gracias a todos por su atención y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Muchas gracias y hasta pronto.